La iniciación hiperbórea. Esa noche tuvo lugar la reunión entre tres de los Virias despiertos más destacados de esa época, reunión que sería trascendental para la historia y el futuro de Occidente. John Dee entregó el espejo de la princesa Papán a Rodolfo II, quien lo tomó temblando de emoción, pues tenía presente los esfuerzos hechos en el pasado para que él mismo llegara a sus manos. Mientras el emperador y Wilhelm von Rosenberg lo examinaban, John Dee refería sus descubrimientos sobre la lengua enoquiana sin omitir el hecho de que poseía el único ejemplar completo de la esteganografía de Tritayn, llegado a sus manos de la manera harto misteriosa que ya hemos narrado. Estas revelaciones causaron singular sorpresa en los nobles oyentes, a quienes desconcertaba el aspecto vulgar del espejo de piedra y el hecho de que nada parecía ocurrir al observar su bruñida superficie. Si lo que John Dee decía era cierto, estaban en presencia de algo realmente mágico y sagrado, una especie de ventana al otro mundo. Pero, ¿cómo se abría esa ventana? ¿Cómo se evocaba a los ángeles que con tal precisión y lujo de detalles describía John Dee? Tal vez invocando una fórmula mágica, como hacen los nigromantes, o trazando signos cabalistas al estilo de los hasidistas judíos. Estas y mil preguntas más bullían en la mente de los nobles germanos, mientras John Dee, imperturbable, proseguía con su exposición. «Es así, señores», afirmaba con vehemencia el sabio inglés, «cómo logré resolver los enigmas planteados por la esteganografía de Tritayn. Existe ahora un conocimiento que puede transformar el mundo, eliminando las distancias que separan a los hombres entre sí y desterrando para siempre el dolor de la enfermedad y la miseria. Es la sabiduría hiperbórea. Tal sabiduría solamente puede ser interpretada cuando el hombre se ha situado de tal modo con respecto al mundo, que éste parece perder el poder de actuar sobre él. Esa condición se obtiene luego de una purificación sanguínea, pues en la sangre radica la causa de la confusión en que nos debatimos. Pero cuando se ha logrado evitar la confusión, cuando se ha reorientado la vista hacia un punto interior y personal llamado Bril, que parece ser lo único que posee verdadera existencia eterna en el hombre, siendo todo lo demás pura ilusión, entonces se disipan las tinieblas y es posible acceder a la sabiduría hiperbórea como yo mismo he hecho. Pero ese saber solo puede permanecer en este mundo si se lo contiene en la lengua de los pájaros, en esa lengua hiperbórea que se llama también enoquiana. La piedra parlante yacía ahora junto a los nobles, momentáneamente olvidada. El emperador Rodolfo II y Wilhelm von Rosenberg escuchaban, vivamente interesados, los conceptos que vertía el sabio inglés. Ninguno de ambos trató de interrumpirlo, guardando prudentemente las preguntas para ser formuladas más tarde. John Dee, luego de observar fijamente a sus interlocutores durante un momento, quizá para asegurarse de que era comprendido, continuó con sus explicaciones. Es necesario que os advierta que una conspiración se abate sobre mi obra. Es llevada a cabo por unos demonios que habitan un lugar infernal llamado de Jung, sobre los que he sido frecuentemente alertado por los ángeles, pero sin que hasta ahora haya llegado a comprender su misterio. Es evidente que estos seres infernales poseen discípulos entre los hombres que cumplen fielmente sus órdenes, pero no he aprendido a distinguirlos, y hasta cuesta creer que su poder sea tan grande como para haberse infiltrado en las más altas esferas de los gobiernos. Sin embargo,
Debo pensar que ello es así, pues mi soberana, la reina Isabel I, se ha comportado extrañamente luego de tomar conocimiento de estos misterios, y hasta diría contradictoriamente, desconociendo que muchas de mis investigaciones obedecieron a su expresa solicitud. Se llegó a formar, en Inglaterra, un clima tan negativo para mis intereses que he llegado a temer por mi vida, y si conseguí salvarla ha sido seguramente por la intervención de los sidas hiperbóreos y por vuestra sangre pura, majestad, que os ha impulsado a insistir ante Isabel I. Ignoro también hasta qué punto los demonios son capaces de actuar aquí, en Praga, pero el hecho de haber llegado en buen estado, portando la piedra y los valiosos manuscritos, es un indicio alentador. Debéis saber que he llegado a desconfiar de mi propia esposa y de mi acompañante Kelly, para que os deis una idea de hasta qué punto sospecho de todo el mundo. Pero ahora, al compartir vuestra presencia, siento que existe una gran probabilidad de que la sabiduría hiperbórea pueda un día transformar el mundo, abriendo el camino a la inmortalidad y al retorno a los paraísos primordiales. Por todos estos motivos que os he dado, generoso emperador, es que deseo haceros una solicitud, siendo imprescindible preservar la sabiduría hiperbórea, tal como ordenan los ángeles y como aconseja también la razón. Os propongo que designéis en el mayor secreto una o varias personas de vuestra confianza, sujeta esta elección a mi aprobación, para que prosigamos las investigaciones. Es necesario también contar con un sitio a salvo de miradas curiosas, a donde pueda realizarse este plan con perspectivas de éxito. Si accedéis, prudente emperador, haréis una gran obra que solo podrán apreciar vuestros descendientes y que gozará de los beneplácitos de los ángeles. Emperador Rodolfo II, no exagero si os digo que la obra redentora de Cristo Luz está en vuestras manos. Rodolfo II y Wilhelm von Rosenberg permanecieron callados y pensativos durante unos largos minutos. Era evidente que estaban impresionados y que les costaba tomar la palabra luego del relato de John Dee, el cual se había extendido por más de 2 horas. Al fin el emperador clavó los ojos en el sabio inglés y dijo resueltamente: «Probadme cuanto decís y obtendréis todo el apoyo que me habéis solicitado». Tal condición era sin duda esperada por John Dee, pues se apresuró a decir: «No existe ningún impedimento para que hombres tan nobles y puros como vosotros puedan participar del terrible misterio de la sabiduría hiperbórea. ¿Me pedís una prueba? La mejor prueba la constituirá vuestra propia mutación, porque os enfrentaré a los ángeles, y ellos acabarán con todas las dudas y recelos. Ante su excelsa presencia, nada impuro puede existir, pero lo que quede de vosotros luego será bueno y hermoso». Luego de pronunciar tan insinuantes palabras, John Dee solicitó un cubo con agua del Bladba, el que fue enviado a buscar de inmediato. Se hallaban en la habitación más alta de una torre redonda, adornada en su única pared circular con 4 ventanas ojivales por las cuales podía verse el magnífico cielo estrellado de Bohemia. En la ventana del norte, nítidamente recortada, una luna bicorne agregaba cierto encanto oriental a aquella fantástica escena. No bien se hubo cumplido su pedido, el sabio inglés comenzó a operar con el agua del Bladba. Primero quitó la alfombra que cubría las toscas lajas y luego, valiéndose de un pincel, dibujó un círculo con el agua, invitando a los ansiosos nobles a situarse dentro de él.
Hecho esto, trazó varias runas, siempre con agua, en el interior del círculo y en el pecho de cada uno de los caballeros. Rápidamente extendió fuera del círculo un paño verde que extrajo de entre sus ropas y colocó sobre él al espejo de piedra de la princesa Papán. Cumplidos tales preparativos, John Dee paseó la vista por la estancia y por los dos virias germanos que permanecían en vilo. El resultado de esa inspección debió ser de su agrado, pues, haciendo un gesto de asentimiento, dijo: «Bien, señor emperador de todas las Alemanias, vais a oír ahora la lengua enoquiana, la que hará que los ángeles se presenten, pues ese es el secreto del espejo. Solo responden los ángeles si previamente se han pronunciado las palabras justas, si se ha demostrado poseer el dominio de la lengua de los pájaros. Prestad atención a lo que veis, emperador, pero también atended a lo que os dice vuestra sangre pura. Lo mismo vale para vos, noble señor de Bohemia». Dicho esto, John Dee se introdujo en el interior del círculo de agua y comenzó a hablar en lengua enoquiana. Acostumbrados a presenciar el fracaso de numerosas demostraciones de magia y alquimia, los nobles germanos no pudieron evitar que un cierto escepticismo previo se instalara en sus corazones. Pero cuando John Dee emitió las primeras sílabas y ambos comprendieron que esos sonidos no podían ser humanos, una sensación creciente de espanto los fue asaltando simultáneamente. Los nobles comenzaron la experiencia con la vista clavada en la piedra azteca, extrañamente contrastada por el paño verde. Pero cuando las palabras de John Dee se elevaron en una armonía irresistible de sonido viviente, creyeron presentir un síntoma de mareo. Rodolfo II fue quien primero miró hacia los costados, fuera del círculo de agua, y el espectáculo que entonces presenció le hizo temblar, sobrepasada completamente su capacidad de asombro. El agua del círculo brillaba extrañamente y parecía arder por momentos. De hecho, algo extraño había ocurrido con el agua, pues interesó la piedra del piso, dejando una marca circular que puede observarse aún hoy, 400 años después. Pero lo más extraño no era eso, sino algo que tenía que ver con el movimiento, o por lo menos eso creyó Rodolfo II, pues aquella habitación de la torre, que constituía la realidad exterior al círculo, su entorno, parecía haber cobrado velocidad hasta tal punto que las cosas adyacentes iban perdiendo su forma y se diluían ante la vista azorada de los nobles. Todo parecía vibrar con gran velocidad, tornándose borroso y transparente, aunque, en un momento de lucidez, el aterrado emperador pensó que tal vez fuese él quien se estaba deteniendo, que algo en él perdía velocidad o marchaba al revés de las cosas. Solo permanecía constante la voz de John Dee, el círculo, en el cual se sentían felizmente a salvo de aquel caos creciente, y el espejo de piedra sobre el paño verde. El espejo se veía, ahora que todo lo exterior al círculo se tornaba confuso, extrañamente nítido e increíblemente solo. Este fenómeno continuó hasta que afuera del círculo de agua ya no podía distinguirse nada salvo el espejo de piedra, rodeado de una luminosidad verde que Rodolfo II atribuyó a la presencia invisible del paño sobre el que estaba depositada. Pero se engañaría a alguien si creyera que estas reflexiones indicaban alguna serenidad en los dos nobles o fueran una muestra de raciocinio. En realidad, eran conceptos que brotaban estúpidamente en una conciencia racional al borde de la disolución. Esa conciencia que utilizamos cotidianamente para vivir nuestros ensueños
propios de la confusión estratégica. Está sustentada por un ego multifacético que es pura mecanicidad. No hay un yo estable que permanezca más allá de los interrogantes propios de la dialéctica racional, sino una multiplicidad de yoes contingentes en cuanto a su aparición, pero determinados inmediatamente por la mecánica del cerebro. Y, tras la sucesión de los yoes, lo único permanente es, irónicamente, la ilusión de ser. Ese creer ser alguien o algo que nos mantiene en la confusión estratégica de un mundo completamente ilusorio, pero que, sin embargo, afirmamos ciegamente como real. Por eso la conciencia racional corriente, su yo, es la primer concupiscencia que envenena el espíritu inmortal del Virya. Y esa conciencia era la que se hallaba al borde de la disolución en nuestros héroes y a la que llegaban conceptos aislados, reflexiones sueltas, como chispas que brillaban un instante para después morir. Así eran las ideas emitidas por los moribundos yoes, las reflexiones que mencionábamos en el párrafo anterior. Pero tal disolución de la conciencia estaba lejos de representar una caída en lo inconsciente, una pérdida del sentido. Por el contrario, una conciencia superior iba haciéndose presente, afirmándose bajo los jirones de la conciencia ordinaria. El epicentro del fenómeno estaba en la sangre, y su factor desencadenante era, sin lugar a dudas, la lengua enoquiana que John Dee continuaba imperturbablemente recitando. ¿Qué decía en su discurso? Aún no podían comprenderlo, pero las palabras pronunciadas, sabiamente entonadas, producían en los dos oyentes una sensación inequívoca de reminiscencia. Cuando John Dee comenzó a hablar, luego de la sorpresa inicial, Rodolfo II se encontró pensando: ¿cómo había olvidado esta lengua? Estaba seguro que la había oído antes, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? Era enloquecedor asistir a la pugna entre la razón y la gnosis. La razón aseguraba que jamás había oído a nadie hablar en lengua enoquiana, y la gnosis oponía la certeza de que ello sí había ocurrido. Y, mientras la realidad exterior al círculo de agua se iba diluyendo, la razón cedía su fuerza ante el contenido gnóstico de la sangre que cobraba cada vez mayor presencia. Parecía como si la sangre tomara mayor presión y se agolpara en las sienes, pero no era así, sino que se podía sentir con la sangre, y sentir la sangre, y esta recién descubierta conciencia de la sangre generaba la sensación aparente de presión u obnulación. Finalmente, hubo como un estallido interior. Fue solo un instante en que Rodolfo II vio todo rojo y se sintió caer en un torrente líquido, y una sensación de fuego frío impregnó todas las esferas de su ser. Esa explosión señaló el abandono definitivo de la conciencia ordinaria y de sus yoes racionales. Y la sensación de caer en un torrente líquido, que fue solo un instante, repetimos, era en realidad el reemplazo de la conciencia ordinaria del pasú, que llamamos conciencia racional, por la conciencia gnóstica del Virya despierto, que se encamina hacia la mutación. Por eso Rodolfo II, que fue por un instante el torrente líquido, era ahora todo conciencia, sin límites físicos de ninguna especie. Presentía claramente la posibilidad pura que significaría alcanzar el origen, y casi podía ver los mundos increados, las flores inexistentes que sobrevendrían tras la conquista del Bril. El Bril es la posibilidad, la única posibilidad de ser,
pero también significa pura posibilidad. Desde el Bril, todo es posible, a partir de lo increado, de lo por hacer. El Bril es, así, la individuación absoluta y eterna. Su conquista significa el abandono definitivo del mundo del demiurgo, de sus engaños perpetuos, del encadenamiento a su maldita e idiota ley de evolución. El nirvana, el samadhi, la contemplación nihilista, la identificación con la naturaleza, la difusión de la conciencia en el mundo panteísta, sentir a Dios en todas las cosas y cualquier otra forma de participación con el plan del uno implican, a la larga, la fagocitación en su excelso buche y la muerte de la conciencia individual. El Bril, en cambio, es única posibilidad de ser y es, a la vez, pura posibilidad. Decíamos que Rodolfo II, quien por sus intuiciones ya se hallaba al borde de la mutación, era en un momento dado todo conciencia. Para él no había ya cuerpo físico, y si aún oía las palabras en lengua enoquiana, dicha audición no ocurría ciertamente por medio del oído físico ni por ningún otro sentido. Rodolfo II tenía conciencia clara de cuánto ocurría a su alrededor, pues, luego de la breve explosión de sangre, parecía haberse multiplicado su lucidez hasta un punto nunca experimentado antes por él, ni cuando comía los hongos alucinantes que Agesius le hacía traer de América. Y esta omnipresencia del emperador, queremos aclararlo, no estaba motivada por un desdoblamiento, como el que practican los magos de la India y del Tíbet. La salida del cuerpo, los viajes astrales, los desdoblamientos de conciencia, sentir el cuerpo etérico, el cuerpo astral o el periespíritu, etcétera, etcétera, nada tienen que ver con la sabiduría hiperbórea. Esos fenómenos, hasta cierto punto reales, son tácticas satánicas que no ofrecen ninguna posibilidad de liberación, sino que, en cambio, producen una confusión mayor en el Virya, desde el momento que extienden la confusión a otros planos. Quien practique desdoblamientos y viajes astrales lo pasará seguramente muy entretenido durante mucho tiempo, pero es inexorable que tal actitud insensata le llevará finalmente a acabar fagocitado por su Dios. La experiencia que estamos narrando no posee puntos de contacto con las habituales patrañas esotéricas de la sinarquía. Debe ser interpretada a la luz de la sabiduría hiperbórea, como una iniciación gnóstica por la sangre pura, debiéndose tomar la palabra sangre y todo cuanto de ella decimos en un sentido simbólico y analógico. En ese estado de omnipresencia, Rodolfo II oía aún las palabras enoquianas que lo habían arrancado del mundo ilusorio para transportarlo a lo único perdurable en él. Ahora lo sabía con certeza: el contenido gnóstico de la sangre. Y este contenido, que no es más que un recuerdo, pero que sin él solo seríamos animal hombres, Pasu, le produjo al principio una reminiscencia indefinida. La reminiscencia, o sea, la mine, sin ser muy clara, indujo un sentimiento de nostalgia por aquello a que aludía el recuerdo contenido, y este sentimiento se fue haciendo tan intenso que terminó por transformarse en angustia. Ese sentimiento, quizá el último sentimiento humano que aún quedaba en Rodolfo II, le acompañaba cuando en su omnipresencia escuchaba a John Dee pronunciar la lengua enoquiana. Y esto lo destacamos, pues a medida que transcurría el discurso, una mezcla de angustia y placer afectaba al emperador. Como cuando el más grande amor nos produce la sensación de que se nos va a partir el pecho y ni siquiera la presencia de la mujer amada es capaz de mitigar este sentimiento, mezcla de dolor y placer. Así también la voz de John Dee sumía al emperador en la angustia del origen perdido y en la dicha presente de oír la palabra evocadora.
Debemos aclarar ahora que la angustia tiene su oscuro origen en el temor, y ambos, angustia y temor, son sentimientos, es decir, vibraciones del cuerpo emocional del pasú. El Virya despierto, para lograr la mutación de su naturaleza humana en superhumana y conquistar el Vril, debe abandonar primero todo sentimiento, toda emoción. Luego de que obtenga el Vril, podrá crearse él mismo los testigos que necesita para exaltar su creación, y si así lo estima conveniente, dispondrá de tantos sentimientos y emociones como quiera, sin límites, soñando con universos enteros de emoción, con mundos de poesía y de amor sin nombre. Pero mientras se permanece en el universo del demiurgo, debe tenerse presente que toda emoción es prestada. Proviene de las vibraciones de un cuerpo de energía astral, asociado al cuerpo físico, diseñado para favorecer la evolución del pasú. Por eso la sabiduría hiperbórea enseña que el miedo es un arma estratégica y que las emociones son el modo más viscoso de la ilusión. Toda emoción, el amor, el temor, el deseo, etc., es compartida con el demiurgo porque es generada en un cuerpo formado de materia panteísta. El recuerdo, cualquier recuerdo, causa emociones diversas asociadas a la idea que actualiza. Todos somos capaces de sonreír al recordar los buenos momentos vividos, así como de vernos involuntariamente envueltos en la ira, el dolor, la amargura, etc., de revivir experiencias negativas que creíamos sepultadas en el pasado y que el recuerdo ha tornado súbitamente presentes y actuales. Todos conocemos esto y parece obvio destacarlo, pero es que la mine, como recuerdo contenido de la sangre, también causa un sentimiento de nostalgia, necesario para arrancar a la conciencia del mundo confuso en que se halla inmersa y motivarla a buscar el origen. Pero esta nostalgia y todo sentimiento posterior es abandonada al visualizarse la ruta hacia el origen y comprender que el espíritu es ajeno al mundo del demiurgo. Es lícito entonces que al percibir la mine se experimente la nostalgia, pero esta no debe degenerar nunca en angustia ni en ningún otro sentimiento, pues en ese caso se estaría en presencia de una nueva confusión estratégica. La sabiduría hiperbórea asegura que la nostalgia del retorno es un sentimiento increado y, por lo tanto, no determinado por las leyes del demiurgo. Al percibir la mine, se experimenta la nostalgia, verdadera flecha tendida hacia el retorno, pero este sentimiento es el único que no se origina en el cuerpo astral, sino en la sangre. Quizás sea la nostalgia también un recuerdo, pero lo cierto es que todo cuanto a ella se refiere permanece en el misterio. Ahora debe tenerse presente que, de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el Virya despierto, es decir, el que ha experimentado la mine, aún no existe, pero tiene la posibilidad de existir en tanto se encamine hacia el origen y su mutación implícita. El temor es un arma estratégica muy utilizada por el enemigo, y por eso cuando el Virya vislumbra el origen, de inmediato le asalta el temor. La parte de su cuerpo que participa del mundo panteísta del demiurgo reacciona contra la gnosis, induciendo al Virya a proyectarse en el tiempo, como táctica de confusión. Los miedos a no llegar, a perder el tiempo, a perder el prestigio, etc., son todos originados en la proyección ilusoria de la conciencia en el tiempo, pasado o futuro, creyendo que se puede calcular o prever lo que ocurrirá. Por eso el Virya debe ser intrépido y audaz, como Nimrod, si en verdad desea triunfar. Cualquier cálculo o especulación indefectiblemente ha sido inducido por el demiurgo en su táctica para provocar temor. Y todo temor es siempre de origen externo, ajeno al propio ser. Hemos expuesto todo esto para que quede claro por qué, en el curso de la experiencia que narramos, el noble Wilhelm von Rosenberg
llegó más lejos que Rodolfo II, consiguiendo transmutarse en Sida inmortal. A Rodolfo II lo perjudicó el sentimentalismo profundamente arraigado por su formación católica jesuítica y la consecuente imposibilidad de evitar la confusión, aun hallándose al borde de la mutación. Era un vira despierto, y desde aquel día lo sería aún más, pero su corazón predominaba por sobre su sangre pura, y este error le costó la individuación. Lo ocurrido puede sintetizarse así. Ambos nobles experimentaron un proceso psicológico semejante cuando John Dee pronunció las palabras en lengua enoquiana, y ambos vivenciaron la explosión que precedía al abandono de la conciencia racional y la caída en el torrente líquido de la sangre pura. Entonces, Rodolfo II se transformó en una conciencia omnipresente que gozaba al oír la lengua olvidada y padecía, al mismo tiempo, la angustia del retorno. Es decir, que Rodolfo II adoptaba una actitud contemplativa de los fenómenos que le afectaban tan íntimamente. En cambio, Wilhelm von Rosenberg, llegado a ese punto, arremetió hacia el origen, si se puede decirse así, de una acción psicológica, sin oír, sin ver, cerrándose a toda sensación y a todo pensamiento fuera de la firme determinación de regresar. Y esta audaz postura espiritual es la perfecta expresión de la orientación estratégica, conseguida por un Viria que ya no puede ser engañado. Si hubiera un cielo con querubines para los Virias hiperbóreos, seguramente que ellos cantarían Aleluya, alabando la intrepidez de Wilhelm von Rosenberg. Pero no lo hay. Y solo nosotros, los Virias aún encadenados por Jehová Satanás y sus demonios, podemos aplaudir esta muestra de coraje supremo que significa conquistar el Vril, pues, ya lo hemos dicho, ello implica el horror de contemplar la inefable faz del demiurgo. Wilhelm prosiguió más allá de donde Rodolfo II se había detenido y, de conciencia omnipresente, tornóse en conciencia omnisciente, revelándose a los 1000 ojos de su sangre pura la verdad olvidada, que es toda la verdad. En un instante comprendió todo, y las palabras en lengua enoquiana de John Dee se hicieron milagrosamente inteligibles. Aleluya, Wilhelm von Rosenberg. Aleluya a aquel que se ha lanzado a la conquista de su derecho a existir, y que ya es para siempre. La actitud de Wilhelm von Rosenberg fue de participación activa en el proceso de su propia redención, o, dicho de otro modo, ganando una postura estratégica, afirmándose en ella y arremetiendo intrépidamente al asalto de la fortaleza final. Pero Rodolfo II, que se dio a la contemplación pasiva y fue invadido por la angustia y el temor, no consiguió remontar el camino del retorno, padeciendo la penosa condena de permanecer en la confusión estratégica. Queremos decir algo sobre la acción y la contemplación pasiva que hemos citado como las actitudes de Wilhelm y Rodolfo II, respectivamente. Debe tenerse presente que la acción mencionada aquí es una actitud psicológica, diferente de la acción concreta o física que caracteriza al sendero de la acción del Mahabharata o a la decisión del guerrero. Para encarar la acción concreta, es necesario adoptar previamente un conjunto de pautas estratégicas semejantes a las que hemos mencionado brevemente en la historia de Nimrod. Pero vale la pena recordar que la sabiduría hiperbórea sugiere no emprender ninguna acción, salvo que ésta se desarrolle en el marco de una mística hiperbórea, cuestión que se desarrollará en el libro cuarto. Toda otra acción, concreta o física, será muy fácilmente capitalizada por el enemigo, pues sin pautas estratégicas, el desplazamiento será errático y confuso, acabando por favorecer a la sinarquía. De hecho, toda acción encaminada a la búsqueda de un gurú o de una escuela esotérica
culmina en alguna dependencia de la red mundial que ha montado la sinarquía. Vale entonces la siguiente recomendación: abstenerse de emprender la acción si la decisión pertinente no ha emergido de la sangre pura. En cambio, la sabiduría hiperbórea aconseja sin reservas la acción interior, pues, cualquiera que sea la dirección o el sentido que ella siga, solo puede conducir, en última instancia, a la percepción de una infinidad de paradojas reales, y éstas alertarán a la conciencia sobre las fallas de la razón. Por último, digamos que la contemplación pasiva, como postura psicológica interior o expresión de la conducta exterior, es siempre producto de la confusión estratégica y debe ser rechazada como una concupiscencia más. Cuando el Virya se abstiene de la acción exterior, siguiendo una pauta estratégica, ello no significa que ha adoptado una actitud contemplativa, sino que, por el contrario, se ha tornado pura potencia. Ha adquirido la quietud del arco tensado, que espera el momento de lanzar la flecha, del brazo armado un instante antes de descargar el golpe mortal. Hay quietud, pero nadie debe engañarse. Hay también acción en potencia, ya que servir a despierto es haber adoptado un estado de alerta irreversible. Retornemos ahora a la torre redonda, a donde John Dee evocaba a los ángeles hiperbóreos, hablando en lengua enoquiana. Los procesos psicológicos que hemos expuesto con cierto detalle ocurrieron en un tiempo propio del círculo de agua, el cual marchaba con ritmo diferente al tiempo exterior. Había ocurrido una desincronización temporal, necesaria por otra parte para la efectiva mutación, y por eso, aunque el valioso reloj de Praga, que reposaba sobre una pequeña mesa, indicaba que solo habían transcurrido 5 minutos, dentro del círculo el paso del tiempo era sensiblemente mayor. Sea como fuere, lo cierto es que un observador exterior habría asegurado que en unos 5 minutos la ceremonia iniciada por John Dee había llegado a su clímax. Claro que los dos nobles germanos eran indiferentes al paso del tiempo y que ya no percibían nada de la realidad exterior al círculo de agua. Solo llegaba a ellos, nítidamente, la voz de John Dee y la imagen del espejo de la princesa Papán. Pero el microclima en el que estaban inmersos les inducía una sensación creciente de tensión y expectativa que revelaba, justamente, que la ceremonia alcanzaba su clímax. Y fue en ese momento de tensión insostenible cuando la voz de John Dee se elevó y sus palabras parecieron evocar unos nombres prohibidos, las denominaciones primordiales de aquellos que acompañan a Cristo Lucifer, mientras aguardan el retorno de los Viryas: Anael, Cus, Apolo, Viracocha, y entonces, emergiendo de un resplandor de cegadora luz verde, exactamente desde el lugar a donde posaba la piedra azteca, dos presencias hicieron su aparición y hablaron. ¿Cómo describir a estos excelsos sidas hiperbóreos si la simple visión de sus rostros casi acaba con la vida de Rodolfo II y Wilhelm von Rosenberg? No es posible representarse a seres tan puros sin que un grave riesgo amenace la cordura, pues si aún se posee algo de humano, de animal, de pasú, si se profesa algún dogma, alguna moral, si se experimenta algún apego a la materia o a la obra del demiurgo, si se alberga en el corazón algún sentimiento a favor o contra algo o alguien, si alguna de estas cosas afectan nuestro espíritu, entonces es mejor ignorar las divinas imágenes de los superiores desconocidos, pues el equilibrio mental estará en peligro. La faz de los siddhas hiperbóreos debe ser insinuada a los viryas, pues quienes se hallan encadenados al mundo material, es decir, en confusión estratégica, no podrían resistir directamente la terrible presencia que les revelará, por ese solo acto, su miserable condición de esclavos de Jehová Satanás. Porque, si así ocurriera, desde el fondo de su miseria,
surgiría el honor, la única moral del Viria Hyperborean, y este instinto primordial le fulminaría como un rayo. Por eso cuando los nobles germanos se hallaron frente a las presencias, solo Wilhelm resistió la terrible prueba sin perder la conciencia, aunque su cabello se tornó blanco como la ceniza, y así lo lució hasta su muerte. Wilhelm resistió porque minutos antes había alcanzado el Brill y ya era él también un Sida. Y si permanecía aún allí, era porque su omnisciencia le había revelado que su presencia sería necesaria para el bien de la raza, ayudando en su misión a John Dee. En cambio, Rodolfo II, que había fracasado en su intento de alcanzar el origen, aún conservaba mucho de humano y al enfrentarse a la divina presencia y a su palabra, se vio superado en su capacidad de resistencia al espanto. Con un agudo grito de terror, cayó desvanecido. Fue un grito terrible y conmovedor el que emitió el emperador alemán, tan fuerte que provocó la entrada apresurada de los hombres que montaban guardia escaleras abajo, y esta irrupción puso término a la experiencia. Los sorprendidos y rudos soldados presenciaron un espectáculo inusual al ingresar a la habitación alta de la torre. Los que entraron primero creyeron ver, en el centro del recinto, como un círculo de fuego y humo que giraba violentamente, y, dentro de él, borrosamente, parecían moverse unas personas. Pero rápidamente se esfumaron los ígneos efluvios que envolvían a los presentes, y así pudo comprobarse que el emperador yacía en el suelo, atendido por el conde von Rosenberg, curiosamente encanecido y por el extraño huésped. Horas más tarde, en el dormitorio real, el emperador presentaba un aspecto lamentable. Hervía de fiebre y por momentos se incorporaba con los ojos desorbitados, mientras gritaba frases ininteligibles. Luego reía a carcajadas o estallaba en sollozos histéricos. El doctor Agesius, más preocupado por su propio futuro que por la salud del emperador, interrogaba insistentemente al conde von Rosenberg. Vos debéis saber qué le ha ocurrido, señor conde. Hacéis mal en no confiar en mí, pues quizá de lo que podáis decirme dependa la salvación del emperador. Bajaba la voz para que no oyera John Dee, parado a los pies del lecho. Si es un hechizo que ha practicado el inglés, sabed, noble señor, que podemos anularlo, o podemos obligarlo a confesar su magia. Creo que debéis hablar antes de que sea tarde. El extranjero nada malo ha hecho, afirmó con fastidio el conde. Nos ha narrado parte de sus investigaciones y este relato, en razón de su realismo, ha impresionado vivamente al emperador. Pues sí que ha sido convincente, exclamó con ironía el doctor Agesius. Su elocuencia ha de ser tan buena como la de Cicerón, el romano. Cometéis un grave error al burlaros y dudar de mi palabra, pues las cosas han ocurrido de la manera que os he dicho, replicó en tono ofendido el conde. Ya os lo confirmará el emperador cuando se recupere, pues, os lo aseguro, su mal es cosa pasajera. Solo necesita descansar, y bien haríais vos en procurar su sueño con alguna hierba. Debéis perdonar mi celo, se disculpó Agesius, pero es la salud del emperador lo que me preocupa y me torna descortés. ¿Y vuestra imagen? ¿Os habéis mirado en un espejo? Estáis hecho un desastre, señor conde. Vuestro pelo ha encanecido 20 años y el rostro no le va a la saga. Mirad, no deseo ofenderos, pero debéis recordar que soy un antiguo médico y que he visto toda clase de dolencias. Una vez, hace muchos años, asistí a un pobre campesino a quien había asustado un oso. El hombre fue amenazado por unos gitanos de que sería hechizado y le perseguiría el demonio. Una noche, cuando regresaba de sus labores, sintió la presencia de alguien a sus espaldas. Al volverse, recordó la amenaza de los gitanos y al ver el enorme cuerpo que se erguía ante él, no dudó que estaba frente al demonio.
Afortunadamente el alarido de terror que emitió ahuyentó a la bestia, pero mirad qué curioso, su aspecto luego de tal trance era similar al que presenta ahora el emperador. Por eso creo que, aparte de oír lo que os contaba en inglés, vosotros debéis haber visto algo. Nada hemos visto, afirmó con vehemencia el conde. Ningún demonio visitó la torre mientras nosotros estábamos allí, y os repito que el emperador pronto se recuperará. Me asombra vuestra confianza en su restablecimiento, puesto que no sois médico, dijo con renovada ironía el doctor Agesius. Pero en algo os haré caso. Administraré jugo de amapolas al emperador, y llamaré a Escoto para que practique un exorcismo. Así concluyó aquella noche inolvidable. Rodolfo II sumido en el sopor de la dormidera, mientras Escoto celebraba sus ritos exorcistas. Wilhelm von Rosenberg y John Dee, ahora camaradas de un mismo círculo cerrado, planeando el futuro, y Agesius, Kelly y el nuncio papal George von Lobrowitz conspirando para liquidar a John Dee. Cuarto. Pero dejemos por el momento estos personajes terrenos y regresemos a la torre. Un instante antes de que Rodolfo II emitiera su terrible grito. Dijimos entonces que los idas hiperbóreos habían hablado. ¿Podremos saber qué dijeron? ¿Será posible recoger, aunque más no sea, un pálido reflejo de aquellas voces eternas? Trataremos solamente de insinuar su mensaje. Pero antes será necesario decir algo sobre estas magníficas presencias. Será muy breve, pues nada conviene agregar a la grandeza que la sola mención de sus nombres evoca en la mine de todo Viria. Para comenzar, conviene aclarar que no se trataba de los ángeles que habitualmente se comunicaban con John Dee en Inglaterra y a los que desde hacía tiempo no lograba contactar, curiosamente desde la casual aparición de Kelly. No, estos de Praga eran seres infinitamente más terribles que aquellos a quienes viera en el espejo de piedra, allá en la hermosa Albión. Y su sorpresiva manifestación iluminó inmediatamente a John Dee de que al hallarse en Europa y junto al emperador de los pueblos germanos, cambiaba en mucho las condiciones de la experiencia, o, mejor dicho, afectaba la calidad de esta. Porque uno de los idas era aquel a quien los germanos del norte llaman Odín, pero a quien los del este, esos que fueron guiados por él desde el monte Elbrus hasta Europa, denominan más propiamente Wotan, el señor del Valhalla. Presencia terrible y abrumadora, la de este divino hiperbóreo, cuyo lejano recuerdo se halla firmemente grabado en todos los germanos. Sin embargo, aunque sublime e impactante, esta imagen de Wotan, quien verdaderamente infundía un terror paralizante, era su camerad, el divino hiperbóreo Anael. Este ser absolutamente ígneo, conocido también como el Señor de Venus, inducía con su resplandeciente y flamígera presencia la inmediata percepción de un orden ajeno al universo material, de unos mundos cuya visión está prohibida a los esclavos de Jehová Satanás. Porque si Wotan, antiguo guía hiperbóreo de los pueblos germanos, será quien levante, en adelante, a dichos pueblos y arrastre en esa rebelión a toda la raza blanca indoaria, hasta poner fin al Kali Yuga, Anael es el señor que actuará durante la descomposición y la catástrofe en que se manifestará el Götterdämmerung aquí, en la tierra. Él es quien guiará en los días oscuros de Occidente a los pueblos hiperbóreos asiáticos de raza amarilla hasta colocarlos al frente de la humanidad mediante la Alianza Nacional Socialista con pueblos hiperbóreos de África y América Latina. Pero eso será luego de terribles contiendas, cuando la milenaria y satánica obra de la sinarquía quede a la vista y sobrevenga el fin del Kali Yuga. Entonces nacerá una nueva civilización cuya cabeza estará en el sur,
poseedora de los antiquísimos secretos de la sabiduría hiperbórea y dedicada enteramente a la búsqueda de la liberación espiritual y de la mutación colectiva. Será en esa época, luego de que la obra sinárquica haya sido destruida y se haya conseguido la suficiente ventaja estratégica, que los siddhas hiperbóreos volverán a mostrarse a la vista de los virias, acompañando ese acontecimiento planetario que señalará el definitivo fin de la esclavitud espiritual, la parusia de Cristo Lucifer. Ya hemos dicho, recién, quiénes eran los siddhas hiperbóreos que aquella noche de 1585 se manifestaron a la vista de John Dee, Rodolfo II y Wilhelm von Rosenberg. Escuchemos ahora, tratemos de hacerlo apelando al recuerdo de la sangre pura. ¿Qué dijeron los excelsos seres? Fueron palabras expresadas en la lengua de los pájaros, conceptos que apenas podremos insinuar en unos idiomas profanos, más apropiados para componer los vistosos y engañosos eslogans de la estrategia sinárquica que para exponer ideas trascendentes. Por eso reclamamos prudencia al leer lo que sigue, ya que hemos tratado de expresar lo inexpresable, con la única intención de que ello no sea leído para aprender, sino para recordar, cada uno su propia versión de la verdad.